Las guerras de Macabeo. Entretanto, Judas Macabeo y sus hombres se introducían secretamente en las aldeas, reunían, reunían a sus parientes y se llevaban consigo a los que permanecían fieles al judaísmo. Fue así como juntaron cerca de 6.000 hombres. Suplicaban al Señor que mirara a su pueblo al que todos pisoteaban y que tuviera piedad de su templo profanado por los impíos, que tuviera piedad de la ciudad destruida y, y poco menos que nivelada, que escuchara la voz de la sangre de que clamaba hacia él, que se acordara de la muerte criminal de los pequeños inocentes, de los insultos inferidos a su nombre, en fin, que mostrara su odio contra los malvados. En cuanto Macabeo tuvo una tropa organizada, los paganos no pudieron oponerle resistencia, porque la cólera del Señor se había cambiado en misericordia. Cayendo sorpresivamente sobre ciudades y aldeas, las quemaba, ocupaba las posiciones más favorables y desde allí infligía al enemigo severas pérdidas. La noche era su mejor aliado para ese tipo de expediciones. Su fama de valiente se difundió por todas partes. Viendo Filipo que ese hombre no dejaba de progresar y que sus victorias eran cada vez más frecuentes, escribió a Ptolomeo, que era el jefe del militar de Celesyria y Fenicia, para que restableciera los asuntos del rey. Ptolomeo eligió inmediatamente a Nicanor, hijo de Patroclo, uno de los principales amigos del rey, y lo mandó con un ejército de más de menos 20.000 hombres de diversas naciones a experimentar toda la raza de los judíos, a exterminar toda la raza de los judíos. Junto con él mandó también a Gorgias, un general que tenía buena experiencia en asuntos de guerra. Como el rey debía a los romanos un tributo de 2.000 talentos, Nicanor pensó pagarlo con la venta de los cautivos que se harían en Judea. Rápidamente envió pues una invitación a las ciudades marítimas para que fueran a comprar esclavos judíos, ofreciéndoles 90 de ellos por un talento. Pero no contaba con la venganza del Todopoderoso pronta a caer sobre él. Judas se informó de la expedición de Nicanor y comunicó a sus compañeros la llegada de ese ejército. Los que carecían de valor y no creían en la justicia de Dios huyeron a otros lugares. Los otros, en cambio, vendieron todo lo que les quedaba y suplicaron al Señor que los librara del impío Nicanor, que los había vendido antes de comenzar la batalla. Le pedían que interviniera no por ellos mismos, sino en consideración a las alianzas concluidas con sus padres, porque ellos mismos llevaban su nombre augusto y lleno de majestad. Macabeo reunió pues a los que se habían quedado con él, unos 6.000 hombres, los arengó a que no se acobardaran frente al enemigo, ni se dejaran impresionar por el número de esos paganos que atacaban sin ningún derecho. Debían pelear como valientes, pensando en la profanación escandalosa del lugar santo, en el trato que aquellos infligieron a la ciudad ultrajada, en la ruina de las instituciones de sus padres. Macabeo les decía: ellos creen solo en sus armas y en su intrepidez, mientras que nosotros contamos con Dios, el dueño del universo, que con un gesto puede derribar a los que nos atacan, y con ello a todo el mundo. Ante sus ojos pasó revista a los antiguos ejemplos de protección de Dios, como aconteció con esos 180.000 hombres que perecieron en tiempo de Sennacherib. Le recordó la batalla que tuvieron con los galatas en Babilonia. Los judíos que participaban en la batalla al lado de los 4.000 macedonios no eran más que 8.000 hombres. Como los macedonios se encontraban en apuros, esos 8.000 derrotaron a 120.000 enemigos, gracias a la ayuda venida del cielo, juntando además el cuantioso botín. Después de haber renovado su confianza con estos ejemplos y de haberlos predispuesto a morir por las leyes y por la patria,
dividió su ejército en 4 destacamentos. Puso a sus hermanos Simón, José y Jonatán al frente de cada uno de estos destacamentos. Dio a cada uno de ellos 1500 hombres. También estaba allí Eleazar. Efectuó la lectura del libro santo y dando como consigna ayuda de Dios, encabezó el primer destacamento y atacó a Nicanor. El dueño del universo fue a ayudarlo y mataron más de 9000 enemigos, hirieron y mutilaron a la mayor parte de los hombres de Nicanor y lo hicieron huir. Juntaron el dinero a los que había ido a comprarlos y persiguieron bastante lejos del enemigo, pero debieron detenerse porque le faltó tiempo. Como empezaba la víspera del sábado, dejaron de perseguirlo. Una vez se juntaron las armas de los enemigos, les quitaron sus pertenencias, celebraron el sábado, bendecían a Dios miles de veces y alababan al Señor que los había librado ese día. Había tenido para con ellos su primer gesto de misericordia. Después del sábado, distribuyeron una parte del botín a los que habían sufrido la persecución, a las viudas, a los huérfanos. El resto se lo repartieron entre ellos y sus hijos. Luego se pusieron a orar todos juntos, suplicándole al Señor misericordioso que se reconciliara totalmente con sus servidores. Después enfrentaron a los hombres de Timoteo y Baquíes, dando muerte a más de 20.000 de ellos. Se apoderaron de fortalezas elevadas y repartieron de nuevo el botín, conformando 2 partes, una para ellos y otra para las víctimas de la persecución, los huérfanos, las viudas y los ancianos. Recogieron las armas y las depositaron cuidadosamente en los sitios más convenientes. Luego transportaron a Jerusalén el resto del botín. Ejecutaron al jefe de los guardias de Timoteo, que era un hombre muy malo, que había hecho mucho daño a los judíos. Como estaban celebrando su victoria en su capital, quemaron también a los que habían incendiado las puertas santas que se habían refugiado con Calístenes en una pequeña casa. Así recibieron el justo pago por su impiedad. Ese 3 veces criminal de Nicanor, que había convocado a 1000 mercaderes para efectuar la venta de los judíos, fue humillado con la ayuda del Señor por gente que él pensaba que era lo peor, de todos. Nicanor tiró sus ropas principescas y emprendió la fuga a través de los campos como un esclavo fugitivo, sin acompañamiento. Tuvo la inesperada suerte de llegar hasta Antioquía después del desastre de su ejército. Y él que había prometido pagar el tributo que se debía a los romanos con el dinero de los cautivos de Jerusalén, anunciaba ahora pues que los judíos tenían a Dios como defensor, que eran invencibles porque obedecían a las leyes que éste le había ordenado.